Mentira 10. La leyenda negra es historia. En el año 1566, Guillermo de Orange-Nassau está en guerra. Los Países Bajos quieren independizarse del Imperio Español y necesitan justificar esa rebelión ante la opinión pública europea. Necesitan convertir la guerra dinástica en una guerra de valores. Necesitan presentar a España no como una potencia rival, sino como el mal absoluto. Guillermo encuentra la brevísima de las casas, la traduce, la edita, la amplifica y contrata ilustradores para fabricar grabados. Imágenes de españoles cortando indios con sierras, españoles quemando aldeas enteras, españoles arrojando niños recién nacidos a los perros. Imágenes físicamente imposibles de actos que ningún cronista, ni siquiera las casas, había descrito jamás con ese nivel de detalle visual. Esos grabados se imprimen en miles de copias, se distribuyen por toda Europa protestante, se envían a Francia, a Inglaterra y a Alemania y se presentan no como propaganda política, sino como documentación histórica, como testimonios visuales de lo que España hizo en América. Esa es la leyenda negra, no son documentos, son grabados de guerra psicológica. Los ingleses recogen esa narrativa en el siglo XVII y la refinan. La necesitan para justificar su propio imperialismo. Si España fue el mal absoluto en América, entonces Inglaterra, que también está colonizando continentes, es la alternativa civilizada. El destino manifiesto estadounidense es la versión protestante del mismo argumento. Pueblo elegido por Dios, tierra prometida, misión divina de llevar la civilización a los salvajes. La diferencia es profunda. El imperio inglés en América del Norte no tuvo mestizaje, tuvo exterminio sistemático. Las reservas indias, tierras marginales donde confinar a los pueblos desplazados, son el resultado directo de la colonización anglosajona. No hay nada equivalente en la América española. En Nueva España había nobles indios con tierras propias, con poder local, educándose en las mismas universidades que los españoles. Pero es España la que tiene mala prensa, porque la prensa la escribieron sus enemigos. El grabado más famoso de la leyenda negra muestra a un conquistador español partiendo en dos a un indio con una sierra. Es una imagen de pesadilla. Apareció en las ediciones de Guillermo de Orange de la brevísima relación. Ningún conquistador español jamás describió hacer eso. Ningún cronista lo menciona. Ningún indio superviviente reporta haberlo visto. Es una invención pura, pero ha sido reproducida en millones de libros de historia como si fuera un hecho documentado. Ese es el nivel de falsedad de la leyenda negra. No es exageración, no es perspectiva diferente, es ficción presentada como realidad. Y aquí hay un detalle que merece detenerse. Los mismos ingleses que fabricaron y difundieron la leyenda negra fueron, en el siglo XVII, los mayores esclavistas del Atlántico. La Royal African Company, fundada por el duque de York, el futuro rey Jacobo II, transportó más de 100.000 esclavos africanos a sus colonias americanas solo entre los años 1672 y 1713. No había leyes de Burgos en las colonias inglesas. No había tribunales donde un esclavo pudiera demandar a su amo. No había Bartolomé de las Casas, con todos sus defectos, escribiendo cartas escandalizadas al rey. Había el mercado, y el mercado no tenía sentimientos. Hay una historia que conoces, la aprendiste en el colegio, la viste en películas de Hollywood. La escuchaste en documentales con voz grave y música de flauta amenazante. Una historia que se repite en todos los medios, en todos los libros de texto, en todas partes. Una historia de europeos codiciosos que llegaron en barcos a un paraíso de pueblos pacíficos y lo destruyeron todo. De un conquistador cruel que engañó a un emperador noble. De una civilización antigua destruida y un continente saqueado durante 300 años. Esa historia tiene un problema, es mentira. Fabricada con nombre y apellido, con fecha de nacimiento y con una motivación política muy concreta. Una mentira escrita por los enemigos de España para justificar sus propias guerras y sus propios imperios. Hoy vamos a desmontar cada una de sus piezas, una por una, con datos, con nombres, con fechas exactas. Porque la conquista de América es quizás el episodio histórico más tergiversado de los últimos 500 años. Y lo es precisamente porque los que escribieron la versión oficial no eran españoles ni indios, eran los enemigos de ambos. Eran Guillermo de Orange peleando contra el Imperio Español, eran los ingleses justificando su propio imperialismo, eran los franceses compitiendo por la hegemonía global, eran los intelectuales del siglo XIX y del XX que necesitaban una narrativa clara de víctimas y verdugos para validar sus propias ideas sobre el progreso y la civilización. 15 mentiras, 15 versiones que te han repetido como verdades en libros de texto, en películas, en documentales de televisión, hasta el punto de que la mayoría de las personas hoy en día ni siquiera cuestiona su exactitud. 15 argumentos que se derrumban en cuanto alguien se molesta en buscar qué pasó de verdad. 15 historias que juntas han envenenado la imagen que tenemos de nosotros mismos durante 500 años. Empecemos.